Muy bien. Terminando la primera parte de los tratamientos de las URLs, ¿quedó alguna duda al respecto? Ya veo una pregunta de Elvis Pineda que se dice cómo se hace para hacer una buena estructura. Podemos hacer un ejemplo paso a paso. En las auditorías que le vamos a hacer a The Team, ahí se va a hacer un paso a paso, ¿ok? Ahí se va a hacer todo. Pero en lo que estamos hablando clase a clase es lo que te lleva a tener una buena arquitectura web, Elvis. ¿Ok? Recién vamos por la segunda clase de la arquitectura. ¿Tá? Queda la parte de aspectos técnicos, ¿ok? Y luego ya pasamos a lo que sería el Keyword Research, si no me equivoco. Pero clase a clase estamos dando las pautas para tener una buena arquitectura, ¿ok? Y bueno, con la auditoría de SEO de Team ahí vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Marco Antonio dice, da lo mismo el separador de palabras. Marco, no entendí tu pregunta. El guión. Yo uso guión medio, ¿ok? No guión bajo. Hay quienes usan guión bajo, pero da lo mismo. O sea, yo por gusto uso el medio, pero no afecta a nivel SEO. Marlon Velázquez pregunta, técnicamente, ¿cómo haríamos en WordPress, por ejemplo, para tener menos clics independientemente de la longitud de la URL? No sé si querés tener menos clics, en realidad no querés hacer SEO, Marlon. No sé si podías expresar de otra manera la pregunta. Calculo que querrás decir más clics, pero tampoco me quiero apurar. Jorge, por favor, replanteamela, Marlon, te la respondo con gusto. Jorge pregunta, ¿es bueno colocar el ID reloj? A ver, Jorge, si tenés 800 relojes, de alguna manera lo tenés que diferenciar. Si tenés una buena estructura URL, como la que vos decís, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que hagámoslas bien difícil. Hagámoslas más difícil para que entiendas. Bien, vamos a enlazado interno. Voy a adelantarme, voy a hacer un poco de spoiler. Esta es una arquitectura o esta es una herramienta que decidí usarla en esta clase para que también la conozcan, que es Draw.io. Draw.io es de Google, es para hacer flowcharts y también incluye sitemaps y todo ese tipo de cosas. Es muy buena, es gratuita y está genial porque se combina bastante bien con las herramientas de Google, ¿no? Yo me encanta Xmind, lo uso desde antes de hacer SEO, es espectacular y no la cambio por nada, pero esta es una buena alternativa cuando necesitas compartir los documentos o cosas por el estilo. Imagínate acá que tú tenés Home, Store. Ojo que esto que dice Store no sería URL, ¿ok? Ahora voy a aplicar. Y tenés accesorios y tenés relojes, ¿no? Porque acá tenés una store grande. Porque en realidad a partir de acá empezarías a diferenciar los relojes. O sea que si vamos a la práctica, sería home.com. ¿Ok? Esto no lo voy a poner, evidentemente, pero pongo accessories. A ver si está bien. Accesorios. ¿Ok? Relojes. Tenés marcas, tenés tipos, tenés para ocasiones. La cuestión es cómo lo vas a diferenciar. Por marca, ¿cómo lo vas a categorizar de manera principal, digamos? Por marca, ok. Entonces ponemos, yo qué sé, no se me ocurre ninguna marca de reloj. Voy a poner marca uno. Qué feo. Que nunca usé un reloj en mi vida que no sea con smartphones. Ok, marca uno. Entonces, imagínate que tenés. Acá ya empezás a diferenciarlo. También tenés que diferenciarlo de alguna manera. Podés tener por colores, podés tener por precios, podés tener por tamaños. ¿Por dónde lo vas a diferenciar? Por tamaños. Bueno, de 40 milímetros. Ok, y después podés tener varios. Ok, entonces. Si hasta a esta altura ya tenés una estructura URL bastante bien, ¿ok? Entonces, podés darte el lujo de ponerle ID tanto. Por ahí, yo soy partidario de buscarle la vuelta a morir a no hacerlo. Pero te podés dar el lujo porque ya estás estructurando muy bien la URL, ¿ok? Es un camino. No sé si respondí tu pregunta. Ahora, si tu web es solamente de relojes y por ahí tenés pocas categorías, sé un poco creativo y ponerle naming a las cosas o buscar un naming o qué sé yo, para ponerlo en la URL y en el title también. De esa manera también vas a ayudar mucho al usuario, le das como un plus al usuario
para aumentar ciertas métricas, ¿ok? Tanto de conversión como de experiencia de usuario. Decime por favor, Jorge, si te quedó clara la explicación. Sergio pregunta, ¿cómo separar los espacios en blanco? Sergio pregunta, ¿cómo separar los espacios en blanco? Está bien con guiones. ¿Qué es de las ñ y las palabras con vocales con acento? Bien, buena pregunta las últimas dos, Sergio. La primera un poco creo que ya la respondí. Yo soy usar guiones medios, no para llegar, no uso guiones bajos, pero si usara guiones bajos no está ni mal ni mejor uno que otro, ¿ok? Son decisiones personales, nada más. Hay quien incluso que ni lo separa, cosa que sí no estoy de todo de acuerdo, sobre todo para el usuario. Pero bueno, la segunda pregunta respecto a la seña y respecto a las palabras con vocales con acento, yo no lo pongo, porque en realidad la ñ detrás son caracteres raros, ¿ok? Y no las pongo por el hecho, ¿sabes por qué no las pongo? Porque, por ejemplo, si vos hoy o mañana vas a hacer algún enlazado externo, te pueden jugar malas pasadas. Detrás de escena existe una redirección, ¿ok? Que no la ves vos, no la ves el usuario, solamente la ven los bots. Y esa redirección, si bien es cierto que al día de hoy las redirecciones ya transfieren muchísima autoridad, la gran mayor parte, para mí más del 80% seguro, pero hay una cuota de link juice que pierdes, ¿ok? Y lo de los tildes lo mismo, generan caracteres extraños detrás y yo no estoy de acuerdo, no las utilizo para nada. Incluso hasta Google entiende que es una ñ, ¿ok? Y Google entiende que si dice diseño web, se refiere a diseño web. Yo no las utilizo por eso, porque técnicamente detrás existe una redirección y una redirección siempre es mejor evitarla, por temas de PageRank, ¿ok? Marlon pregunta, para llegar a la página de destino aportando... la URL tiene que tener antigüedad, debe ser HTTP. Eso es otra cosa, Elvis. Elvis pregunta, ¿la URL tiene que tener antigüedad? ¿Debe ser HTTPS? Eso es otra cosa. No va en la estructura de la URL, sino va en optimizaciones que se le hace pensando en los guidelines de Google, ¿ok? El segundo concretamente. El primero, el tema de tener una antigüedad, la URL. Si tiene antigüedad la URL, va generando cierta autoridad con el tiempo. Autoridad si vos se la aportás, es decir, si alguien se la transfiere, si a nivel interno se ha enlazado, y cómo, ya vamos a hablar de eso, y si a nivel externo, es decir, otros sitios te enlazan esa página. Si no, la autoridad va a ser mediocre o cero, como cualquier otra página que recién acaba de comenzar. Si bien es cierto que genera antigüedad con el tiempo, la antigüedad en realidad se la das vos a través de los enlaces. Pura y exclusivamente a través de los enlaces, interno y externo. Marlon, voy a intentar responder tu pregunta, pero realmente no la entiendo. O sea, si tú quieres generar menos clics, seguramente ha de ser una decisión de negocio, que tampoco la entiendo, pero bueno, quizás. Si vos querés tener menos clics a una página de tu web, sencillamente la enlazás de los lugares que no genera tráfico, directamente no la enlazás a nivel interno, ¿ok? Y eso sería una página huérfana. Una página huérfana, es decir, que no recibe ningún enlace interno, siquiera desde el sitemap, ¿ok? Una página huérfana tiene sus propósitos. Por ejemplo, yo hago una thank you page y quiero que no se enlace desde ningún lugar para que no llegue tráfico ahí, a no ser que sea porque convirtió, o sea, una compra a una suscripción a un email o lo que fuera, ¿ok? En ese caso sí quiero que no llegue tráfico a no ser por ese medio, ¿tá? Y la manera, en WordPress o en cualquier lugar, es no enlazándola desde ningún lugar, es decir, que sea una página huérfana, para justamente que no llegue tráfico a no ser de manera directa, ¿ok? Bien. Jorge Linux pregunta, ¿cuándo usar home, categoría, subcategoría, nombre de producto o home? Ahí está. Eso justamente fue lo que dije, Jorge. Es una decisión
que tanto una como otra está bien. Es una decisión personal. Yo generalmente me baso en el tamaño del proyecto. Si el proyecto es grande o va a ser grande, entonces lo que hago es que la página final sea a nivel de root, es decir, home.com/página. Cuando es un proyecto chico, yo los pongo dentro de sus carpetas porque Google no le va a costar trabajo llegar a ellas y no le va a costar trabajo entenderme. Pero si ya son, yo qué sé, 1 millón de URLs, ahí sí. Lo estructuro de la manera como te dije anteriormente, es decir, página a nivel de root y después categoría y subcategoría o categoría solo, las páginas de archivo me refiero, para que Google se le sea más fácil ordenar en su base de datos mi estructura. ¿Ok? Muy bien, entonces, si ya está todo claro, puedo pasar al tema siguiente. Elvis Piñeda pregunta, cuando es una landing page, la URL y estructura la debe tener. Creo que no te expresaste bien, Elvis. Cuando es una landing page, la URL y estructura la debe tener. ¿Estructura? No entiendo bien. Por favor, volver a expresar. Vieron que uno puede decir, "Buah, es un tema, el tratamiento de las URL en SEO es un tema básico", pero no. Y son las mismas preguntas, ¿eh? Las preguntas que están haciendo ustedes se las hacen muchas personas después de tiempo o todas las personas que comienzan con este tema. ¿Cuál es más fácil posicionar? ¿Una URL root o una categoría? John, lo vas a posicionar gracias a la optimización on page y gracias al link building, no gracias a una estructura URL. O sea que independientemente de cómo lo pongas, los otros factores son los que tienen mucho más peso. Esto es un detalle, ¿ok? Es un detalle. ¿Qué pasa? Que en SEO, si todos los detalles tienen relación, hace una sumatoria espectacular. Marlon, por favor, decime si la explicación que te di te sirvió. Elvis Piñeda pregunta, ¿la URL debe tener alguna estructura en una landing page? Es una decisión personal. Si querés mantener la misma estructura, bárbaro. Yo, por ejemplo, si creo una landing page, prefiero que sea a nivel de root. ¿Por qué? Para que el usuario no haga ninguna clase de juegos en la URL o cosas del estilo. Prefiero eso, pero, como te digo, pero prefiero yo, personal, es una percepción personal. Hay quienes lo pueden hacer manteniendo la misma estructura, pero yo por lo general no lo hago, ¿ok? Eso no es una decisión SEO, sino más bien una decisión táctica a nivel de negocio. Jorge pregunta, ¿es recomendable colocar el ID de los... Creo que ya te lo respondí, Jorge, ya te lo respondí. No sé si te quedó clara la respuesta. Marlon, de nada. Ok. Seguimos con la clase en la parte de enlazado interno, ¿ok?